La luna es la culpable de que no pesques nada. Te voy a contar algo que descubrí después de años de volver a casa sin pescar nada. La luna lo controla todo. Y cuando digo todo, es todo. Si llegas al agua en el momento equivocado del ciclo lunar, puedes tener la mejor carnada del mundo, el equipo más caro, la técnica más perfecta que hayas visto, y te vas a ir a casa con las manos vacías, sin un solo pez, nada. Hoy te voy a explicar exactamente cómo funciona esto, por qué la luna tiene tanto poder sobre los peces, qué días específicos son los mejores para pescar según el calendario lunar, y cómo puedes usar esta información para planear tus salidas y nunca más perder un día completo en el agua sin resultados. Así que ponte cómodo, porque esto te va a cambiar la forma en que pescas. Seguro te ha pasado más de una vez. Sales un domingo por la mañana, es tu día libre de la semana, estás súper motivado porque llevas toda la semana esperando este momento. Preparaste tu equipo el día anterior. Te levantaste temprano cuando todavía está oscuro. Llegaste a tu spot favorito antes que nadie. El agua se ve perfecta. El clima está bien. Todo indica que va a ser un buen día. Lanzas la línea, con toda la confianza del mundo, y empiezas a esperar. Pasa media hora, nada. Bueno, tranquilo, a veces toma tiempo. Pasa una hora, nada, 2 horas, 3 horas. Cambias de carnada pensando que tal vez ese es el problema. Pruebas con vivos, con artificiales, con diferentes colores. Nada funciona. Te mueves a otro punto pensando que tal vez los peces están en otro lado. Nada. Es como si no hubiera un solo pez en todo el océano. Te empiezas a cuestionar todo. ¿Mi carnada está mal? ¿Mi técnica es horrible? ¿Los peces me tienen bronca personal? ¿Será que ya no sé pescar? La verdad es mucho más simple y a la vez más frustrante. Llegaste en mal momento. Y ese momento, ese timing perfecto que hace que los peces estén activos y cazando, lo marca la luna. No eres malo pescando. No es tu equipo. No es tu carnada. Es el calendario. Yo tardé años en darme cuenta de esto. Literalmente años. Pensaba que era mi técnica. Entonces veía videos, tomaba cursos, practicaba lanzamientos, cambiaba de carnada constantemente, gastaba una fortuna probando todas las carnadas que existían. Probaba diferentes profundidades, diferentes horas del día, diferentes spots, y algunos días funcionaba increíble, pero otros días era un desastre total. Hasta que un día, después de una de esas jornadas horribles, donde no pesqué absolutamente nada, un viejo pescador que estaba ahí cerca recogiendo su equipo, se me acercó y me preguntó: «Muchacho, ¿miraste la luna antes de venir?» Yo lo miré como si estuviera loco. ¿La luna? ¿Qué tiene que ver la luna? Y él solo se rió y me dijo: «La próxima vez que vengas, fíjate en qué fase está la luna. Vas a ver la diferencia». Y se fue. Esa conversación me cambió todo. Empecé a llevar un registro detallado. Cada vez que salía a pescar, anotaba todo. La fase lunar exacta. ¿Cuántos peces saqué? ¿Qué especies? ¿A qué hora del día picaron más? ¿Cómo estaba el clima? Todo. Y después de 6 meses de registros, el patrón era tan claro como el agua cristalina. Los mejores días, los días donde la pesca era explosiva, siempre coincidían con las mismas fases lunares. Siempre. No era casualidad, no era suerte. Era la luna. ¿Por qué la luna controla la pesca? Las mareas. Primero, hablemos de lo más obvio. La luna mueve el océano. Esto lo aprendimos todos en la escuela cuando éramos niños, ¿verdad? La gravedad de la luna atrae el agua y crea las mareas. Pero nunca nos dijeron lo que eso realmente significa para la pesca. Y créeme, es enorme. Cuando hay luna llena o luna nueva, la luna, la tierra y el sol están alineados. Esta alineación crea lo que se llaman mareas vivas o mareas más fuertes. El agua sube más alto y baja más bajo de lo normal. Y cuando el agua se mueve con esa fuerza, arrastra todo con ella. Nutrientes que estaban en el fondo suben a la superficie. Plancton se mueve. Algas se despegan. Y todo eso atrae a los peces pequeños. Los peces pequeños, las sardinas, los boquerones, todos esos pececitos que son el alimento de los peces que nosotros queremos pescar, se mueven siguiendo estos nutrientes. Y donde hay peces pequeños moviéndose en masa, ahí aparecen los depredadores. Los róbalos, los pargos, los jureles, todos los peces grandes saben que cuando la marea se mueve fuerte, es hora de cazar, porque va a haber comida fácil. Es como cuando tú sabes que en cierto restaurante hay buffet los domingos. Vas ese día porque sabes que hay comida abundante. Los peces hacen lo mismo. Cuando las mareas son fuertes, saben que va a haber comida moviéndose, entonces se activan y salen a cazar. Por eso las mareas de luna llena y luna nueva suelen ser buenos momentos para pescar.
especialmente si pescas en zonas donde la marea tiene mucho efecto. El comportamiento de los peces. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, y esto es algo que mucha gente no sabe. Las mareas no lo explican todo. Si solo fuera por las mareas, entonces pescaríamos bien solo en luna llena y luna nueva, ¿verdad? Pero la realidad es que hay fases lunares que son incluso mejores que esas, y otras que son pésimas, aunque haya mareas fuertes. Los peces tienen algo que se llama ritmos circalunares. Son como relojes biológicos internos que están sincronizados con el ciclo de la luna. No es algo que hayan aprendido. Es instinto puro, que viene grabado en su ADN desde hace millones de años. Los científicos han estudiado esto y han descubierto que muchas especies marinas tienen estos patrones de comportamiento que siguen el ciclo lunar, incluso especies que viven en aguas tan profundas que ni siquiera pueden ver la luz de la luna. ¿Por qué? Porque sus ancestros, hace millones de años, evolucionaron siguiendo estos patrones. Los peces que comían y se reproducían en los momentos correctos del ciclo lunar sobrevivían más, tenían más crías y pasaban esos instintos a las siguientes generaciones. Es evolución básica. Y ahora, todos estos millones de años después, los peces todavía siguen esos patrones, aunque ni siquiera sepan por qué. Entonces, tienes peces que en ciertas fases lunares entran en modo de alimentación intensa. Están hiperactivos, buscando comida constantemente, atacando cualquier cosa que se mueva. Y en otras fases, están tranquilos, descansando, digiriendo, y simplemente no tienen interés en comer. Es como si tuvieran días donde les da hambre voraz y días donde están satisfechos. Y aquí viene el dato de oro. Luna nueva y los días alrededor de luna nueva son generalmente los mejores. Los peces están en su pico de actividad. No sé si es porque hay menos luz de noche, entonces cazan más de día, o si es algo más profundo en su biología. Pero funciona. Cuarto, creciente, también es excelente, especialmente el día exacto del cambio de fase. Esos momentos de transición, cuando la luna pasa de una fase a otra, algo pasa en el comportamiento de los peces y se vuelven locos. Cuando hay luna llena, el océano se ilumina toda la noche. No es tan brillante como el día, pero es suficiente luz para que muchos depredadores puedan cazar. Los peces que tienen buena visión nocturna aprovechan esto. Salen toda la noche a cazar porque pueden ver a sus presas. Es como tener las luces encendidas en un partido de fútbol nocturno. Entonces, ¿qué pasa? Estos peces cazan toda la noche, comen hasta llenarse, y cuando amanece y tú llegas con tu caña de pescar, ellos ya están satisfechos. Ya comieron. No tienen hambre. Están descansando, digiriendo toda la comida de la noche. Por eso muchas veces en luna llena, la pesca de día es más lenta. Los peces no están inactivos, porque sí, están inactivos porque ya comieron. Ahora, esto no significa que no puedas pescar en luna llena. Si pescas de noche, o muy temprano en la madrugada, puede ser increíble. O si pescas en aguas turbias, donde la luz de la luna no penetra tanto, también puede funcionar bien de día. Pero en general, luna llena de día en aguas claras tiende a ser más difícil. En cambio, en luna nueva hay muy poca luz de noche. Los peces que dependen de la vista para cazar no pueden hacer mucho en la oscuridad total, entonces esperan al día, y cuando sale el sol están hambrientos y listos para alimentarse. Por eso luna nueva de día suele ser tan productiva.